Hola, querría dar las gracias a los organizadores del Cuarto Congreso Internacional, Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, la oportunidad que me brindan de presentar la siguiente ponencia, la flora de las expediciones españolas del siglo XVIII, ciencia y arte. Bien, brevemente plantear la introducción acerca de que el siglo XVIII se caracteriza fundamentalmente por la llegada de los Borbones a comienzo de él y que a partir de esa llegada veremos un cambio sustancial respecto al interés por el conocimiento científico, y eso se va a plasmar fundamentalmente en la aparición de instituciones científicas como va a ser la Academia de Ingenieros de Barcelona o la Academia de Guardiamarinas, que se implanta en la ciudad de Cádiz en 1717, y en esa misma Academia de Guardiamarinas, situada en el Castillo de la Villa, pues se implantará por Jorge Juan el Observatorio Astronómico en 1753. Bien, en torno a este interés por el conocimiento científico, pues aparece también el interés por la creación de jardines botánicos, y en concreto en España en 1755 se creará el primer Real Jardín Botánico implantado en la finca de Soto de Migas Calientes, y posteriormente, dado el éxito que va a tener, pues sufrirá su traslado hasta su ubicación actual en 1774. Hay una figura destacada en este jardín botánico y en esta modernización posterior de la ubicación que tiene actualmente, que es la llegada de Casimiro Gómez Ortega en 1771 a este jardín botánico hasta 1801, que será fundamental por una sencilla razón. Va a ser el impulsor de las expediciones científicas que se van a llevar a cabo y de la cual los resultados que se obtienen de ella, pues digamos que son de un valor incalculable, ¿no? Estas expediciones científicas son las que llevan a cabo Ruiz y Pavón, Perú y Chile, la de Celestino Mutis en Nueva Granada o la expedición de Sesi Mociño a Nueva España, ¿no? Pero no son las únicas que se organizan, sino que hay otras más, ¿no? La de Requena al Marañón, la de Tafalla, Perú y Quito, la de Churruca y Fidalgo al Caribe, ¿no? Entre las botánicas, por destacar las más significativas. Se organizan otras muchas más, pero en fin, con otras intenciones más de carácter político, económico, también científicas, pero no con un objetivo botánico de modo exclusivo, como si eran estas tres que estamos mencionando, y por eso nuestro interés personal en ellas, ¿no? Digamos que lo que vamos a encontrar como resultado final de ellas es la búsqueda de un conocimiento científico, botánico de estas regiones, y ese conocimiento botánico se va a plasmar en el levantamiento de una iconografía, ¿no? El realizar dibujos que puedan recoger la información botánica, que era el único modo, digamos, de llevar consigo la representación de esas plantas que estudian, ¿no? Esto va a implicar, por un lado, que se va a ver un desarrollo de tipo científico y, por otro, un componente artístico indudable, ¿no? Esta iconografía, pues, es una herramienta de tipo científico fundamental que va a permitir el estudio e identificación de especies vegetales, tanto por los botánicos sobre el terreno como posteriormente para otros botánicos que tienen acceso a estos trabajos desarrollados por los expedicionarios, ¿no? Y por supuesto artístico, puesto que cada una de estas láminas que se van a dibujar y que van a representar las plantas que se van a estudiar, pues tienen un valor de tipo artístico inigualable, indiscutible. Bien, el jardín botánico es una pieza fundamental porque va a ser desde donde se impulsen las expediciones botánicas, y Casimiro Gómez Ortega, que va a jugar un papel decisivo, digamos, va a ser el que haya formado a casi todos estos expedicionarios de los que estamos mencionando que van a llevar a cabo los trabajos de campo, ¿no? Inicialmente los jardines botánicos sí, tenían una función medicinal y estaban cerca de quienes tenían que conocer las plantas y utilizarlas y saber para qué enfermedades podían ser adecuadas. Y después, una vez llevado a cabo los descubrimientos geográficos, pues digamos que hay un deslumbramiento por el tipo de plantas que aparecen en ellos, y hay un interés por disponer y poder bueno, pues tener esos jardines donde esas plantas puedan resultar sumamente atractivas, ¿no?
Fernando VI va a promover la creación del primer jardín botánico en España en 1755, estaba, como ya hemos dicho, en la finca de Soto de Migas Calientes, y una vez bueno, pues creado ese jardín, va a desarrollarse, va a ser tan extraordinario que va a provocar que sea necesario trasladarlo por falta de espacio, ¿no? El éxito del jardín lleva a que Carlos III lo traslade en 1774 a la ubicación actual, allí junto a Atocha, en Madrid, en lo que se llama la Colina de las Ciencias, ¿no? El Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico y el Museo de Historia Natural, hoy Museo del Prado. Bien, figuras como la de José Quer, que va a ser uno de los botánicos vinculados a este jardín botánico, primero en Soto de Migas Calientes, como digo, modernizarán la botánica en España, pero fundamentalmente la llegada de Casimiro Gómez Ortega y su apuesta por el sistema linneano moderno, pues digamos, va a permitir impulsar mucho interés en estas expediciones. La primera de ellas la liderarán Ruiz y Pavón, va a surgir a propuesta del marqués de Condorcet, que solicitará a la corona española que se pueda llevar a cabo por parte de un botánico francés, Joseph Dombey, en 1776, una expedición al Perú, y bueno, la propuesta que se hace desde la corte española es que vaya acompañado con dos botánicos españoles, Ruiz y Pavón, y que además a estos expedicionarios les puedan acompañar dibujantes como Brunete y Gálvez, por ejemplo, ¿no? Y otros expedicionarios más. A lo largo de cerca de 10 años están entre Perú y Chile, y luego regresan de nuevo a Perú, donde, en fin, pues los nativos son conocidos como los brujos yerbaleros, que tienen ciertos intereses en plantas y cosas especiales, ¿no? Bien, es una expedición que sufre situaciones muy adversas, incendios iniciales, hundimientos de barcos, secuestros de barcos y muerte de algunos de sus componentes, y que, bueno, a pesar de ello, digamos que van a generar un resultado más que excelente, ¿no? Más de 3.000 descripciones botánicas y más de 2.000 ilustraciones, ¿no? A pesar de ello, hay que decir que, bueno, pues Hipólito Ruiz publicará una quinología en 1792 como anticipo de lo que podrían publicar. Después un suplemento a esta quinología en 1801, ahora ya con Pavón. Y la flora peruana pues se va a hacer de rogar, y hasta 1798 no conseguirá publicar una primera parte solo con 277 especies, pero la situación política de crisis que hay en España impedirá la publicación de la obra de la flora peruana, que hasta a finales del siglo XIX no podrá ver la luz. En el caso de Celestino Mutis, estamos ante un gaditano que por dos veces solicitará llevar a cabo una expedición. Él ya se encontraba en Nueva Granada como médico personal del virrey, y la sustitución de uno de los virreyes y la llegada de Antonio Caballero y Góngora pues permitirá que se solicite en 1782 y se le conceda llevar a cabo esta expedición. Una de las cosas que más destaca en el caso de la expedición de Mutis es precisamente la nómina de pintores que participan en ella, ¿no? Aquí menciono unos pocos: Antonio García del Campo, que lleva a cabo más de 100 láminas firmadas y que además fue formador de pintores, ¿no? Como fue con los otros dos que aparecen más abajo, Javier Matís y Salvador Rizo, que entre los dos llevaron a cabo más de 500 láminas, ¿no? Y que por lo tanto estamos ante pintores y creadores de escuela de pintura en Nueva Granada, lo cual es más que destacable, ¿no? Otros pintores como Pablo Caballero también participaron, y podríamos enumerar una serie de pintores sumamente importantes. Resultados agridulces es lo que se puede decir de esta expedición. Resultados de más de 5.000 láminas es lo que fueron capaces de hacer, pero sin embargo una de las cosas que se le achacaba a Mutis por parte incluso de algunos de los expedicionarios que colaboraban con él era que se trabajaba mucho y se escribía poco, y de hecho lo que tenemos es que salvo un tratado que Mutis nos dio por fascículos sobre la quina, el arcano de la quina, pues prácticamente no podemos decirle que nos ofreciera muchos más resultados, ¿no? Modernamente, tanto el gobierno español como el gobierno colombiano pues están publicando la mayor parte de las láminas, y digamos ya estamos por los 50 volúmenes de las publicaciones de estas maravillosas láminas que tienen ni más ni menos resultados de este tipo, ¿no? Una de las más, personalmente creo que es de las más atractivas que nos podemos encontrar y de las más delicadas pintadas, ¿no? Y finalmente la expedición de Martín Sesé y de Mociño,
que bueno, se intenta rescatar el trabajo ya realizado en el siglo XVI por Francisco Hernández, que llevó a cabo una herborización de Nueva España a petición de Felipe II, y ahora en 1786 pues se da la oportunidad de llevar a cabo una nueva expedición para herborizar los territorios de Nueva España y con el objetivo fundamental de crear un jardín botánico en México y una cátedra vinculada a este jardín botánico, ¿no? Mociño se uniría a esta expedición en 1790 y digamos que una de las características importantes es el alcance geográfico que tuvo esta expedición, ¿no? Abarcó no solo el territorio que correspondería a México, sino que eh, abarcaría territorios de los actuales centro y oeste de Estados Unidos, parte de las Antillas, Centroamérica, en fin, eso solo fue posible gracias a que los expedicionarios se dividieron en varias comisiones y eso permitió llevar a cabo una arborización muy significativa del territorio que pretendían abarcar, ¿no? Y nuevamente estamos con el problema de los resultados que nos van a ofrecer. La flora mexicana eh, no se podrá publicar. En 1803, cuando regresan a España, la situación política es absolutamente caótica y eso lleva a que, bueno, uno de los componentes, Sese, morirá en 1808 sin haberlo visto publicado, y Mociño, bueno, vivió situaciones muy delicadas que le llevaron primero a exiliarse a Montpellier y después regresaría a Barcelona y todo este periodo, digamos, desde el regreso hasta su muerte, para poder subsistir, pues se vio en la necesidad de vender una parte importante de todo lo que habían producido de investigación científica, una parte importante de las láminas, de los resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues digamos que no nos vamos a encontrar la publicación de estos resultados y habrá que esperar a finales del siglo XIX para que la flora mexicana viera la luz, como pasó con las floras anteriores, ¿no? Como conclusión es decir, cosas muy claras. El legado iconográfico que nos han dejado todas estas expediciones es absolutamente singular, es un legado de un valor artístico y botánico incuestionable, que sirven como herramientas para analizar y explicar lo que era la flora en el siglo XVIII y los conocimientos botánicos que se tenían en aquel momento, y que las imágenes, los iconos que se llevaron a cabo, pues son un vehículo de transmisión del conocimiento, puesto que tanto a ellos como a los que recibieron aquellas láminas les permitieron estudiar la flora de lugares en los que no podrían haberse trasladado, ¿no? Y por lo tanto constituyen una valiosa fuente para el análisis histórico, cultural y científico de aquellos territorios. Bien, agradezco la atención y ahora si ustedes lo consideran y tienen algún tipo de pregunta o curiosidad, estoy a su disposición. Gracias.